seguimos ahora este título que le pusimos La vida en el espíritu. Estábamos viendo, ¿no?, lo que es la condenación subjetiva de que estábamos viendo Romanos 8.1, ¿no? Estaba explicando que cuando nosotros pecamos, por lo menos en el cristiano viene algo que nos viene a la, no se llama conciencia. La conciencia es algo que Dios ha activado en el cristiano, pues antes estaba muerta, no tenía voluntad, por eso no creo en el libre albedrío de poder buscar a Dios, porque dice que está muerto en delito y pecado. Dios activa, lo que para aquellos que no voy a decir que entiende o vamos a decir que podemos entender, porque ni yo ni nadie podemos entender nada que Dios no nos revela, pero creemos yo en otros más reformadores que Dios activa la conciencia, pues antes cuando pecamos constantemente, nuestra conciencia ni siquiera le damos importancia, o si lo escuchábamos sabíamos que estábamos mal pero no hacíamos nada, podía mentir, podía robar, podía adulterar, podía hacer lo que quería, pero pasa, como la conciencia está dura, está endurmecida, no sucede. Entonces Dios activa la conciencia y ahora, bueno, pero el pecado sigue estando, va a estar. Entonces, ¿qué sucede? Cuando venga esa condenación a nuestras mentes y diga, aquello, Pablo dice, pues, esto lo unimos porque vemos que si vemos el versículo 25, fíjate que dice, ¿quién me dará ese cuerpo de muerte? Y empieza a hacer un montón de problemas en la mente y la lucha que tiene la batalla por la mente, que el pecado le empieza a entonces, lo que está explicando es eso, espero que se haya podido entender. En Romanos 3 hablaba de la condenación objetiva, o sea, como Dios nos libra hacia bien, o sea, donde vemos cuál es el medio, que es por medio de Cristo Jesús en la cruz, ejerciendo fe, nosotros, esa fe nos da, nosotros somos salvos. Pero esta condenación está hablando, o sea, de aquellos que abogan, escriben, que de la que sí vamos a estar bien, no vamos a discutir, nosotros no estamos tocando doctrinas esenciales como si estamos tratando que Jesucristo no es Dios, sí, ya decimos no, de ninguna manera. O un punto de escatología, pero bueno. Pero en esto yo me inclino más porque es esa, ¿no? Por lo que vine hablando, siguiendo el contexto de lo que venía hablando de Romanos 7. Así que, bueno, seguimos con Romanos 8.1. Sí, 8.1, sí, estaba explicando Romanos 8.1, estaba explicando más o menos un poco de esto, pero todavía no expliqué bien cómo hago así exegéticamente, ¿viste? Que explico las partecitas que están en Romanos 8.1. Bueno, ya vimos que entonces acá vamos a tocar en estos 4 versículos que la ley del pecado y la muerte, o sea, ya no tienen control absoluto, o sea, sobre nosotros. Puede atacar, pero no tienen un control absoluto, ¿no? ¿Y por qué? Vamos a ver esto que hizo, porque dice ahora pues, o sea, ¿por qué? Dice ahora pues, o sea, que se iba a hacer por lo tanto ahora, ¿por qué no hay ninguna condenación? ¿Y por qué? Porque por lo que hizo Cristo, por eso es obvio, ¿no? Según lo que vemos viendo en Romanos 2, que no hay condenación tanto objetiva como subjetiva por la obra de Cristo. Por eso ahora pues no hay ninguna condenación, porque no es que por nosotros. Porque fíjate que dice Romanos 8.1, que dice, Romanos 8.1 dice, para los que están en Cristo Jesús. Ahora después vamos a ver en la otra obra, en el segundo punto, ahora si me da tiempo, que esto es para los que están en Cristo Jesús. Y vamos a ver esta palabra que es tan importante, que quiere decir en. ¿Qué es ese en que aparece? Y para eso lo vamos a ver en Efesios. ¿De dónde? Muy bien. ¿Cómo fue eso? Esa es la primera palabra, como dijiste vos, Caro. Estar dentro de un círculo, estar ahí. A pesar que el pecado viene, a veces había un juego, me acuerdo que una vez se trataba de sacarlo con la mano y sacarlo fuera del círculo. Vos tenías que luchar para que no lo sacarlo. Bueno, como tú. Claro, como luchar el tumbo, algo así, o algo de eso. Es como querer sacarlo, pero la persona tiene que permanecer en Cristo. Lejos de Él nada pueden hacer. Entonces deben estar en Él, los que están en Él. Y hay ciertas cosas, ¿no?, que nos van a caracterizar eso. Ninguna condenación. Esa palabra en Romanos 8.1 que dice ninguna condenación. Ahora sí empezamos un poquito, porque siempre añadimos eso del griego, un poquito difícil, ¿no? Pero bueno. Lo busco solamente para saber bien qué quiere decir ahí en la etimología de la palabra, nada más por eso, nada más. No es porque dice,
para predicar con sabiduría, porque no es así. Es para saber bien, quiero saber qué es lo que dice. Ninguna condenación, es Ouden Kataklima. Esa es la palabra que ninguna condenación traducida ahí, ¿no? Está escrita. Y quiere decir que, o sea, enfáticamente lo que dice que ninguna condenación, ¿no? Que, o sea, que ninguna condenación, y esto vendría a ser así, no hace falta mucho explicarlo, ¿no? O sea, que no hay ninguna condenación, ningún juicio. O sea, la condenación acá, para explicar un poco más, es catacrima, como lo vimos, ¿no? Ninguna es orden catacrima, pero condenación es catacrima. Y esto ya lo vimos en muchos romanos y romanos, ahora me fijan los textos. Pero era la sentencia pronunciada, no me acordamos, lo vamos a volver a repetir de nuevo ahora. Catacrima, o sea, condenación, era la sentencia pronunciada, la condena con una sugerencia de castigo. Eso ya lo hemos visto hace mucho. Esta sentencia, condenación, la sentencia pronunciada, la condena. Y para traer a nuestras mentes, esto que ya vimos hace mucho, me voy a Romanos 5, 16, 18, 5, 16, 18 dice así. Y el don no viene como lo que vino por medio del uno que pecó, porque seguramente el juicio vino de una sola transgresión para condenación, más el don de muchas transgresiones para justificación. Hasta el 18, porque si por la transgresión del uno, la muerte reinó por medio del uno, mucho más reinará en vida por uno, Jesucristo, lo que recibe en la abundancia de la gracia y el don de la justicia. 18. Por tanto, así como por medio de una transgresión vino la culpa a todos los hombres para condenación, catacrima. Así también por medio de un acto de justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Ya se lo vimos hace mucho, Romanos 5, hace un par de meses, como por uno, o sea, por Adán entró lo que era la condenación, vino el castigo, pero por otro, por Cristo, o sea, vino la justificación, la salvación, la vida, uno entra a la muerte, ¿no? Era la versus, por decir versus, porque no es versus, pero lo que hizo uno, que hizo Adán, y lo que vino a hacer el otro, que es Cristo, ¿no? Entonces, eso es. ¿Y por qué no hay condenación? A ver si... ¿Cómo? Muy bien, así como dijiste. De verdad no tengas miedo porque cada vez que decís eso es lo que decís. Muy bien, Caro. Porque ya pagó Cristo. Por eso no hay condenación. Acá no tengo la palabra, pero hay una palabra, después se la puedo encontrar. La dejo ahí en el tintero por ese tiempo de buscarla. Hay una ley, no me acuerdo que tiene de la doble, no me acuerdo, tiene un nombre, que una persona no puede pagar dos veces la misma castigo, sentencia. Cuando ya, por eso los que están en Cristo, ya fue cumplida esa sentencia, porque Cristo habita entre nosotros y ella cumplió esa sentencia, pero a mí me había resucitado, es como nueva criatura en nueva vida, ¿no? Esta es una respuesta que vamos a ver. Si tenemos el Espíritu de Dios, se va a tener que demostrar porque somos nueva criatura en Cristo Jesús. Y se tiene que ver eso, ¿no? Tiene que... bueno, entonces por eso es que no hay ninguna condenación en Romanos 8.1, estábamos viendo eso, ¿no? ¿Y por qué no hay ninguna condenación? Ya todos estamos haciendo un repaso de lo que ya vimos. Porque hemos sido justificados. No sé si se acuerdan o te acordás que hemos visto todo esto. Yo le voy a tocar a modo de repaso, así por arriba, vuelo de pájaro, voy viniendo. ¿Por qué? Porque tenemos la justicia de Cristo, por eso no hay condenación. Voy a tocar un tema un texto que ya lo vimos hace muchísimo tiempo. Romanos 16, 17. Dice así. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por eso, todos estos que yo voy a leer, ¿por qué no tenemos condenación? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío, primeramente, y también al griego. Porque en él, ¿no? La justicia de Dios es revelada por fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá.
Entonces, en el Evangelio, el mismo Evangelio es Cristo mismo también, en el Evangelio, la justicia de Dios es revelada por fe y para la fe, como está escrito, más el justo vivirá por fe. No que no creí, ya está. No, esa fe que yo creí, esa misma fe que profesé con mis labios, esa misma fe se va a tener que demostrar día a día y yo tengo que caminar por fe. Es un paso, no es de pasar frente, hacer paso de obediencia. No, toda tu vida tiene que ser un paso de obediencia. No, que pasar frente, hacer tu oración, pasar frente, hacer ese paso. Ese paso, cuando se lo iniciaste, va a ser toda tu vida donde vamos a tener que seguir, ¿no? Ese camino donde debemos seguir. El que más vimos esto en Romanos 3, 21 al 24. Creo que esto es lo que más vimos, que es en la parte más, la justicia por la fe. Por esto que no tenemos ninguna condenación, lo vuelvo a repetir para que quede en nuestras mentes. ¿Por qué no hay condenación para el cristiano? ¿Por qué? Pero ahora, aparte de la ley, se manifestaba la justicia de Dios certificada por la ley y los profetas. Pero justicia de Dios mediante la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, siendo justificados, vicario, gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Somos justificados, entonces, gratuitamente, por gracia, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Claro, ya lo hemos visto varias veces. Romanos 5.1, también que vimos, en el correr del tiempo, estamos viendo todo lo que ya hemos visto hace rato. Romanos 5.1 dice, por tanto, habiendo sido declarados justos por la fe, tenemos paz ante Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. El 2 dice, por medio de quien también hemos obtenido derecho a la entrada a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El 6 y el 8 de Romanos 5, que ya vimos, dice, porque cuanto aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. En el 8, pero Dios demuestra su amor, su mismo amor hacia nosotros, en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 15 y 21. Pero el don no es como la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más abundó la gracia de Dios para los muchos, y el don por la gracia de un hombre Jesucristo. El 21 que vamos a leer, me pasé el 9, pero el 21 es para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para la vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. El 9 me lo voy a pasar por arriba, pero no era por lo tanto, mucho más ahora, habiendo sido declarado justo por su sangre, por medio de él seremos salvos de la ira. Yo sé, somos salvos de la ira, no hay ninguna condenación por todo esto que ya lo venimos viendo hace meses y meses, no sé si ya que llevamos más de un año, pero predicando Romanos, pero por eso que no hay condenación, hermano. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó, en la cruz se demostró tanto el amor de Dios, pero también la justicia de Dios, pues Dios no es como lo presentan mucho, ¿no? Que dicen solamente parece como que Dios fuera amor, ni nada más. Dios es justicia, y Dios condenó, vamos a ver en Romanos 8, en Cristo el pecado. Bien, no era pecador, pero en semejanza de carne vino, con un cuerpo nosotros sin pecado. Vamos a ver eso. ¿Por qué? Vamos a ver, el testigo está equivocado, que la vida está en la sangre, está en la vida está en la sangre, que no quiere decir que es el testigo, está hablando de Cristo. Ahí vamos a tocar un poco de eso. ¿Y por qué tenía que nacer como nació Cristo así? Porque si aquello que está, sí ya lo sé, bueno, pero es así como piensa, ¿no? Es porque si no, Cristo hubiera nacido pecador, si hubiera venido a la sangre humana. Todo se concebido por el Espíritu Santo, ¿no? En María, como vemos, y bueno, nació santo. Tenemos un cuerpo como nosotros, ¿no? Pero sin pecado. Pero condenó el pecado Dios, ¿no? Sobre él, dice, ¿no? Él llevó nuestras iniquidades, Isaías 53. ¿No? Un varón de dolores pagó. Por eso es que no tenemos condenación. Por eso predicamos siempre este evangelio, pues no debemos olvidarnos lo que hizo él y debemos seguir, y debemos, incluso cuando tomamos la Santa Cena y decimos, ¿no? Que le seguimos proclamando aquello que ha hecho Cristo por nosotros, ¿no?
sangre de él fue derramada su cuerpo, fue molido, y no nos olvidemos que por eso no hay condenación. Y por eso podemos andar la vida en el espíritu, Hay muchos predicadores, incluso de la sana doctrina, que dicen, no, por medio del espíritu que poder... no está mal, pero creo que algunos se equivocan un poquito cuando dicen que creen que por el espíritu es como que vos podés dar muerte al pecado. Y si lo mirás, voy a decir que se equivoca Daniel, pero me gustaría que piensen esto. Cristo venció al pecado, yo no lo puedo vencer, Por ahí tenés un hilo muy finito cuando queremos caminar sobre esta cuerda, decir, no, por el espíritu podemos, sí, podemos porque Cristo lo hizo, y ahora por medio de su espíritu que habita dentro de nosotros, podemos, pero es Cristo. No vaya a ser como muchas otras, no decir evangélico, pero hay otra gente, ¿no?, que anda por ahí que cree que ellos pueden vencer, yo le diría moralistas, creen que ellos no, te dan revista diciendo que vos podés, no, yo no puedo hacer nada. Sí, si me decís que por el Espíritu de Cristo, y Cristo murió por el pecado, y ahora por el poder que Él pone a querer hacer, ahora yo puedo enfrentar, porque soy más vencedor en Él que habita en mí, más no vivo yo, sino Cristo es vivo en mí, para poder enfrentar eso, sí, pero no es que yo ahora tengo una fuerza para mi propia justicia, como dicen unas personas, que no es así, algo así porque golpean así. No es así, no es que me da el espíritu y yo ahora por ese espíritu yo puedo hacer pecado y me puedo justificar yo, y puedo tener mi propia justicia, sino Filipenses 3 me parece que no lo leyeron, no estoy justificado por mi propia justicia sino la justicia de Cristo. Entonces yo no es eso, espero que se haya entendido, no haya complicado, estamos justificados por la obra de Cristo redentora en la cruz, la muerte y la resurrección. La resurrección no es necesario también explicarlo, que aplicamos adelante. La resurrección vamos a ver que tenemos también vida también en Cristo Jesús, que nos justifica, pero podemos andar. Espero que se esté entendiendo esto y no sea tan complicado. Leí un poco sobre esto de la condenación. En Juan 3:18, dos textos de él. Juan 3:18 dice así: el que en él cree no es juzgado. El que no cree ya ha sido juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. ¿Sabe que me lamento, hermana y hermana, a mí? Es que leen un hermoso texto que está dos versículos anteriores. Este es el hermoso texto que lo leen, pero hay dos textos que no leen, que es el 18 y el 36. Y hay de esos predicadores que no leen estos textos. Es necesario leer este texto que voy a leer, Es muy hermoso leer esto, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para todo aquel que cree en Él, no se pierda, más tenga vida eterna. Es hermoso, Es muy hermoso. Pero debemos advertirle que dos versículos más abajo, en el 18, dice esto también. El que en él cree no es juzgado. El que no cree ya ha sido juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y advertirle también en el versículo 36, de Juan 3:16, pero en Juan 3:18 y en Juan 3:36, todos están en el 3. En el 36, medio del 16 y el 36, sería así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Dos cosas que quiero mostrar, no sé si escucharon bienaventurados aquellos que pueden haber escuchado. Y son dos cosas, no es que vas a ser condenado, esto es en el 18, dice porque en el que no es juzgado, el que no cree ya ha sido juzgado. ¿Sé por qué grave? Y yo le voy a confesar algo que no sé si ni mi esposa lo sabe. Le voy a decir desde mi corazón. Cuando me toca predicar a un familiar, o sea, yo no tengo familiares, hablo de mi señora o a un amigo, yo me acuerdo Juan 3:18. Yo sé que le voy a llevar el Evangelio, y cuando lo va a rechazar en ese momento,
La palabra me dijo que ya fue juzgado. Ya fue juzgado en ese momento. Por eso yo tiemblo cuando Dios me pone a alguien y le debo predicar, porque si Dios no le concede que esa persona no se arrepiente, yo sé que esa persona ya se endureció más. Y la próxima vez le vuelvo a predicar y más se endureció. Porque la palabra dice que ya ha sido juzgado. Cuando venga Cristo va a sentenciar solamente aquello que ya fue juzgado. Que Él lo negó delante de los hombres. Entonces Él no va a negar delante del Padre. Y el 36 también, porque dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece, ¿qué desobedece? El Evangelio, no obedece el llamado al Hijo, no verá vida, sino, fíjate lo que dice, no es que la ira va a venir, mira lo que dice la palabra en el 36, sino que la ira de Dios permanece sobre él, ya tiene la ira. No, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué me van así? Porque la ira de Dios todavía permanece. Esto no quiere decir lo que tiene prosperidad, lo que están bien, es como que parece que tiene la bendición de Dios. La bendición de Dios no se muestra porque tengas muchas abundancias y cosas que te haya concedido. Si no, los ricos nos ventajarían a nosotros y ellos entrarían. Pero Cristo dijo que le es más difícil entrar a un rico entonces no viene por eso, ¿no? Dice, ay, no tienen la ira de Dios ellos. Espero que se haya entendido por qué no hay condenación en Cristo Jesús, y es por la obra que Él ha hecho en nosotros, ¿no? Quiero aclarar algo, y estoy yendo despacio, espero que se haya entendido, porque estoy yendo muy despacio en Romanos 8. Esta justificación, que dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿no? ¿Por qué no hay condenación? Porque como vos mismo dijiste, o sea, sabías, porque hemos sido justificados, hemos sido declarados justos. No por nuestra justicia, sino por la obra de Cristo, somos declarados justos. Esa es la justicia que Dios ha provisto. Pero quiero hablar de esto, de esta declaración, de esta justificación de la que hemos obtenido. Esta justificación no es solamente un convenio legal o algo que Dios haya dicho, lo declaro justo. De ahora en adelante puedes vivir tu vida como quieras. Ya podés salir por la puerta y vivir tu vida. No es solamente algo que se ha declarado, te ha un martillo, después le primero que fue justo y ya está. Como que podés vivir, ¿no? Su vida, como vemos en la tele, que muchos son declarados justos, después tienen su vida como si nada. Como que si nunca hubiera pasado nada. Esta justificación es una unión en vida con Cristo Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? Esta unión en vida, lo que quiero decir es que si has sido justificado, ahora estás unido en Cristo Jesús. Y la vida de Cristo, que Cristo ha resucitado, nosotros vendremos y haremos morada, dijo nosotros. Entonces, Él viene y mora. ¿Acaso no sabes que es el templo de Dios? Entonces, Él viene y su vida tiene que ser manifestada. Por eso vuelvo a explicar. Andar en el espíritu no es sacar y hablar en lengua y andar avanzando. Y andar en espíritu tampoco, andar en el espíritu tampoco saber mucha Biblia, andar en el espíritu. No. Me acuerdo de un predicador que dijo algo así como: no hay mejor predicador que el que predica con su vida. Puedes saber mucha Biblia, puedes saber teología sistemática, puedes saber más que yo, pero si no andas en el Espíritu, no sirve de nada. El Espíritu son los frutos del Espíritu. A pesar de que somos pecadores, el Espíritu se debe manifestar. ¿Y eso cómo es? Ser como yo, que soy manso y humilde. Manso no es una persona que es calladita, así te grita y vos decís, soportá. Es otra palabra, ¿no? Mansedumbre. Aquel no considerarse más que los demás y tiene muchas cosas, no te entran dentro del Espíritu. Entonces la vida de Cristo, esto, ninguna condenación hay para ellos.
para que yo confesar a Cristo, escucho prédica, vengo a la iglesia y no sé qué, tantas cosas como por la semana. No, es aquello que tiene una unión, por decirla, no quiero usar la palabra, porque por ahí uso muchas palabras teológicas y las complico a la persona y no le gustan. Pero para aquellos que son teólogos, entre comillas, decir esta palabra, ¿no? Es una unión orgánica con Cristo. Para aquellos que no entendieron, yo me gusta predicar para aquellos que son más, por decirlo, simples, hermanos, pero a veces uso esta palabra para uno seguro yo soy teólogo, explicarme por palabra, bueno, unión orgánica. Si no entendiste, o sea, para aquellos que somos o sea, me gusta predicar a los que son más humildes y sencillos, es que Cristo habita dentro tuyo, está unido con vos, sos un espíritu, uno con él. ¿Acaso no sabés si te unís con una ramera o algo así? Si el Corintio un espíritu, sos un espíritu, lo mismo que se une con Cristo, somos un espíritu ahora. Cristo viene a habitar nuestro espíritu, entonces es como que la luz que vos resplandecés es la misma luz de Cristo. Ahí está, eso sería, ¿no? Debemos vivir esa vida cristiana. Eso es lo que es, por eso que no hay condenación. Por eso es de eso que dice con ninguna condenación es porque lo que están viviendo la vida en el Espíritu. Si no, no sirve haberlo confesado. Esto en el Espíritu, fíjate, 1 Juan 3:9, 1 Juan 3:9, acá tengo que ir a Efesios, tengo muchos textos en Efesios. 1 Juan 3:9 dice así: todo el que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él, no puede pecar, porque es nacido de Dios. Esta simiente vendría a ser acá como la semilla. No quería decir una palabra que me dijo un predicador, ¿no? Pero creo que no está mal decirla. En el griego creo que dice eso, ¿no? Y dice una parte del hombre, ¿no? O sea, cuando tiene relación, ¿no? Algo con que fecunda el hombre en el óvulo de la mujer. Pero eso sería la palabra ahí. O sea, yo no me animo a decirla. Pero la palabra es esa. Pero vamos a poner semilla. Entonces, ¿qué sucede? Cristo viene a la semilla y viene adentro de nosotros. Es por eso, pero esto en el griego es num. Y lo que quiere decir el ya, lo que está en ya. ¿Cuánto me queda tiempo? ¿3 minutos? Voy a tratar de cerrar con Efesios. Si no, no voy a hacer tiempo. Efesios 1:1 y ya cerramos. Efesios 1:1. Voy a tratar de leer todos los textos que anoté porque si no, no voy a terminar. Voy a dar énfasis en la palabra que yo quiero recalcar. Pablo, un apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los judíos, a los que también son fieles en Cristo Jesús. Tengo muchos textos en Efesios. 1:4. Según que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Todas las cosas que andan escrito, fieles, nos escogió ¿para qué? No, para que puedas vivir tu vida, no, para que pudiera santo está apartado, ya sabemos, ¿no? ¿Qué más contexto? En lo que otro tengo que creo que tenía nada más. El 3:20 tenía y volví a hacerla con el 3:20. El 2:10 y el 3:20. Así tengo 2:10. Esto lo sabíamos casi, no, era del 8 pero el 10. Porque habéis sido salvado por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Y el 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que tuvieran en ya lo explicamos. Y rápido, ¿no? 3:20 dice así. Y al que puede hacer todas las cosas mucho más abundante, más allá de lo que pedimos, entendemos según el poder que actúa en nosotros. Bueno, te abrís el libro de Efesios y te vas a cantar y encontrar en, o por él, por medio de él, en, y todo que siempre que Cristo. Por eso, por cuestión de tiempo no me da tiempo explicarlo, pero es así. Es por medio de él, o sea que él viene, o sea, a morar en nosotros, dentro de nosotros, es que no hay condenación, y por medio de él, que somos santos, somos justificados, vamos a ser glorificados, podemos vivir la vida cristiana en el Espíritu, y tenemos la oración, todo es por medio de él.
Espero que se haya podido entender. Por arriba, entonces esto. Pues no hay ninguna condenación ahí para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Por lo que Él ha hecho, por la obra que ha hecho, no por mi justicia ni nada porque sea por mí, ¿no? Así que podamos poder llegar a entender esto. En la otra obra que haga, después me seguiré explicando un poco más de esto, ¿no? Pero es por medio de, ¿no? Cierro con un texto. Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. El Mesías nos libertó de la maldición de la ley, hecha maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en el madero. Cristo nos ha librado de esta maldición. ¿Por qué? Porque ha caído sobre Él, y por eso no hay ninguna condenación, hermano. Vamos a orar, ¿o querés orar? Amado Padre, le agradecemos porque podemos ver en Romanos 8 que yo me acuerdo, Padre, cuando su hijo dijo, se dio vuelta, ¿no? Así, y muchos se empezaban a alejar de él, y él los miró y dijo, ¿y quién más se va a alejar? O sea, ¿quién no hay nada? Y siempre estaba Pedro, me acuerdo que él decía, ¿no? Maestro, ¿dónde iremos? Dice, solamente en ti hay vida eterna, ¿no? Y yo sé que, Padre, apenas que llegamos a Romanos 8, muchos que venían haciendo el estudio se van a quedar a mitad del camino, otros al costado, porque no les va a gustar, porque se van a confrontar que andar en el espíritu es muy diferente a lo que ellos creen. Va a llevar quizá un mes o dos, pero se van a dar cuenta que digo, ay no, esto no es lo que yo pensaba. Y más cuando llegamos al 9 y al 11, ¿no? Por eso le pido que aquellos que fieles, aquellos que usted ha llamado, ha escogido, que prosigan y que sigamos creciendo en Cristo Jesús.